Ser podcast. Ya vamos. Está todo probado, todo bien. Has grabado el Mahasti por si tengo luego que reescucharlo y buscarlo. Vale, Mahasti. Pero te va a encantar Mahasti. Fenomenal. ¿Estamos? Vale. Alrededor de unas 60 personas de nacionalidad iraní viven en las Islas Baleares. Están repartidos entre 12 municipios. Hay turistas iraníes o de procedencia iraní que tienen casa en la costa sur y que viajan para pasar las vacaciones. Llegan desde Europa, Inglaterra y Francia, sobre todo, aunque el lugar preferido de los iraníes de clase alta para vivir y veranear es en primera línea del océano de Vancouver. También hay iraníes que compran el visado oro por si lo necesitaran de pronto, extenuados por la situación del país y no llegan a utilizarlo. En los últimos años han pasado entre 20 y 30 iraníes por Menorca de camino a Europa. Patricia Almarcegui, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias, encantada. Patricia es escritora y profesora de literatura comparada y este fragmento que acabo de leer está extraído de su última novela, Las vidas que no viví, con la editorial Candaya. Nos cuenta la historia de dos mujeres, Anna y Pari, que se encuentran en Menorca. La primera es originaria de Menorca y regresa a la isla, la otra es de Irán y llegó a Menorca huyendo, podríamos decir, de su vida en Irán. Tú llevas 10 años viviendo en Menorca. Efectivamente. Muchos años recorriendo también Irán. Sí. Me ha parecido este libro, por encima de todo, una carta de amor a esos dos lugares, a esos dos mares, el Mediterráneo, el Caspio, a sus costas. ¿Me equivoco? Pues sí, parece que así ha quedado. Como dicen que hay mucho amor, amor. Y desde luego, si hay dos grandes temas en ese libro, es Menorca e Irán, ¿no? Los lugares nos hacen, nos condicionan, nos generan voces y ahí sí, hay mucho amor. Son mis dos lugares de estos últimos 10 años. ¿Y qué tienen en común Irán y Menorca? Porque al final no somos tan distintos, ¿no? Los españoles y los iraníes. No somos tan distintos. Es siempre complicado hablar de estas analogías, diferencias, pero diríamos que las dudas que nos generan los grandes temas de la humanidad son las mismas dudas que generan a Oriente y a Occidente. Y también en un caso como en otro, tanto en Menorca como en Irán, los habitantes tienen que lidiar con acontecimientos históricos que no tienen nada que ver con ellos, pero que han ido modulando y modelando su destino. Desde luego en eso nos parecemos. También podría ser en más cosas. Los iraníes les gusta decir aquello de es que tenemos un carácter muy parecido. Bueno, en algunas cosas sí, en otras poquito, también hay que decirlo. Enseguida entramos en esas historias, pero te quería preguntar qué tienen estas dos mujeres de ti o cómo has construido estos personajes y sus historias. Bueno, todo lo que una escribe tiene que ver con ella, pero también las identidades están formadas por 1001 identidades, lecturas, culturas, genéticas, aproximaciones, ¿no? Entonces, obviamente tienen que ver conmigo, porque el azul y el verde también tienen que ver con una, ¿no? La construye bajo su mirada, pero también tienen que ver con esas treintena de entrevistas que hice a esas mujeres, ¿no? Y son unas voces de las cuales he utilizado algunos acontecimientos, muy poquitos al final, pero me han estado hablando, han estado detrás de mí en esos 5 años que ha durado la construcción de la novela, como diciendo, oye, no te olvides, o acuérdate de esto que te dije, ¿no? Eso y por supuesto de muchísimas lecturas. Y claro, también que hay cosas mías, pero cuando se pregunta esto se suele preguntar de cosas, acontecimientos que me pasaron. Bueno, también hay, pero es que la escritura todo se diluye, ¿no? Decía Kafka que cuando escribimos estamos en la mano de los otros y de las otras, pues así es, y en la mano de los fantasmas, pues así es, ¿no? O sea que todo eso hay en una. Más de 30 entrevistas, ¿qué preguntas les hacías? ¿Qué te interesaba saber o qué les interesaba a ellas contarte? Sí, bueno, yo les hacía a casi todas las mismas preguntas que iban generando muchas cosas, ¿no? Casi siempre momentos en los que ellas se habían sentido en inferioridad de condiciones con respecto a tantas cosas, ¿no? Pero luego les hablaba en diferentes contextos, ¿no? Les preguntaba, por ejemplo, en el trabajo,
esa inferioridad de condiciones, en relaciones sentimentales, ¿no? En maternidad, con respecto a cuando habían sido madres, y también en algo que me ha interesado mucho, porque es muy potente, en la familia, ¿no? Y entonces ahí salían acontecimientos impresionantes de esas diferencias que tienen que ver con el género de cada una de ellas y de sus hermanos y la manera de que se les había tratado diferentemente, tanto en Irán, ¿no? Como en Menorca, como en Japón, como en París, ¿no? O en Francia. Entonces, esas eran las preguntas y luego lo que iban generando. Cada una en su contexto y en su época, como decías, pero son historias de dos mujeres, podríamos decir así a grandes rasgos, que comparten, que son solteras, es verdad, que han sentido mucha soledad en su vida y que su vida ha estado también marcada por el machismo, ¿no? O por el comportamiento tóxico de los hombres que la han rodeado, sobre todo en Irán, pero también aquí. Sí, efectivamente. Y hay que pensar que son dos generaciones diferentes, 75 años más o menos y 35, y que realmente, que eso sí que me interesaba, después de hacer las entrevistas, que las mujeres, todas en un momento determinado, sean de donde vengan y de donde procedan y la edad que tengan, frente a los mismos acontecimientos, hay casos de discriminación y hay casos de dudas y siempre son esos grandes acontecimientos, ¿no? O sea que sí, han sido traspasadas por esas diferencias. Empezábamos esta temporada de Cultura en la Hora Extra entrevistando a Parinoush Sanieh, que nos decía dos cosas. En primer lugar, que el futuro de Irán pasa sí o sí por las mujeres, más hoy que hay cada vez más hombres apoyando las protestas de las mujeres. Y en segundo lugar, que Irán necesita a todos esos y esas que han huido, abandonado el país. ¿Estás de acuerdo? Sí que estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo. Irán también necesita que todas esas mujeres, que hay el feminismo potentísimo que hay en Irán, o sea, tenga voz y tenga más visibilidad, ¿no? Porque es verdad que también las mujeres iraníes se quejan desde dentro a veces y dicen, oye, que nos dejen en paz también un poco, o que no nos digan que tenemos que llevar un velo blanco, o que no nos inviten, por ejemplo, a exposiciones, a programaciones de cine, ¿no? Y nos digan desde fuera aquello que tenemos que representar o de lo que tenemos que hablar, ¿sabes? Dice, ya vale de que nos pidan una fotografía de una mujer con chador entrando en el mar, o que cosamos las costuras que llenen. No, o sea, aquí tienen que hablar de lo que pasa aquí, y aquí la mujer, bueno, pues quiere hablar de la ciudad, quiere hablar de las rosas, dice, y quiere que nos den voz, pero desde dentro, no desde fuera. Esto también, que era algo que no había antes, lo dicen ahora. O sea, esto yo creo que también hay que atender, dar esa visibilidad a lo que ocurre allí de la manera que se pueda, porque es muy complicado. Ana y Pari van recordando su infancia. ¿Los días más felices de nuestra vida están en la infancia, en esos fines de semana, en esas vacaciones, en el mar, en los huertos y jardines? Pues probablemente, ¿no? Pero bueno, como todo es una proyección, la infancia, yo creo que tal y como cumplimos años, vamos proyectándola con una lente de aumento, ¿no? Y como nunca va a volver, eso sí que no va a volver nunca, bueno, pues vamos construyendo un paraíso, ¿no? Pero es lo que queda. Y cuando somos mayores también lo que más queda, incluso a las personas que pierden la memoria, es esa memoria lejana, curiosamente. La infancia, por algo será, te queda aquello. A propósito de la infancia y de que nunca va a volver, te planteo una pregunta que aparece en el libro. ¿Qué pasa cuando se termina lo que más se desea? Sí, sí. Es que, bueno, es uno de los temas del libro, ¿no? Porque son dos mujeres que al fin y al cabo tienen movilidad. Me interesa el tema de la movilidad, que se han movido porque han podido, han elegido también sus decisiones, la mayor parte. Entonces, bueno, pues es otro tipo de movilidad. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tus deseos se hacen realidad, ¿no? Que lo voy dejando allí. Son un ejemplo las dos de lo que va pasando, cómo van construyéndose y reconstruyéndose a partir de las decisiones y deseos que han intentado llevar a cabo. A propósito de esas decisiones y deseos, las vidas que no viví, recuerda todas esas decisiones tomadas, lo que las ha llevado hasta ahí, pero una pregunta que me surge después de terminar de leerlo es si realmente son las vidas que han elegido vivir o no vivir, ¿o el destino también las ha determinado mucho? Sí, las ha determinado. El destino, y además hablemos de lo político, lo histórico, las ha determinado, como las determina, como nos determina totalmente. O sea, eso también quería que estuviera presente. Eligen las vidas que quisieron vivir, pero es verdad que
muchas cosas no las vivieron, de allí las vidas que no viví, ¿no? De la misma manera que hay otros personajes que aparecen que no pudieron vivir todo lo que quisieron, ¿no? Entonces, esa determinación puñeteramente política e histórica, cuando también es nefasta y negativa, ¿no? Pues claro que obliga a vivir de una manera que podría haber sido otra manera, ¿no? A mí me gusta decir que hubiera sido de mi vida si yo nazco, por ejemplo, en el Yemen, que hubiera sido de mi vida, ¿no? Una mujer en el Yemen. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Uh-huh. En Cuadernos del Japón decías que la belleza es un acto político. Sí. Aquí hay mucha belleza y mucha política. Lo has adelantado. Vamos con la belleza. A propósito de El jardín y la huerta, es un libro muy sensitivo. Está escrito en negro sobre blanco, pero tiene muchos colores, flores, plantas, animales. Hay un homenaje en el libro a la huerta, al jardín, a meter las manos en la tierra y removerla. No sé si practicas la permacultura, pero el espíritu del libro es un poco ese, ¿no? Voy a leer un párrafo. Eso era el jardín, aprendí a mirar, a entender que las cosas nacen y mueren. Papá y mamá me enseñaron a oír cómo llegaban la primavera y el invierno, ¿no? La importancia de observar, de aprender de nuestro entorno, de conectar con la naturaleza. Sí. Pues sí, he hecho, tuve la suerte de tener una madre que en Zaragoza que intentó hacer un desierto de un desierto tener algo, porque Zaragoza es bastante desértica y tiene que ver, ¿no? O sea, lo he hecho, pero tampoco importa tanto o no, porque es que en ese libro hay también muchas lecturas, ¿no? Y también has leído, a veces juego con que extraigo a veces un sintagma de un verso de un poeta iraní, digo, lo voy a soltar allí, ¿no? A ver cómo queda, qué pasa, ¿no? Pero hay mucho amor por la tierra y es muy significativo. Y bueno, y te agradezco muchísimo, porque así tendría que haber sido, que digas la huerta, que feminices a lo que es el huerto y el hortal. Ole, ole, ole. A partir de ahora hablaré de la huerta. ¡Qué puñetas! Oye, ¿podríamos ser de verdad felices en un jardín? Que esta pregunta también se plantea porque, leo, un jardín como un huerto requiere paciencia infinita. Y la paciencia precisamente es una virtud que la sociedad de hoy ha perdido. Sí, por eso, ¿no? Fíjate que la cantidad de literatura que hay ahora sobre el jardín se vincula todo el rato, casi diríamos como algo zen, ¿no? Como estás en el momento, ver cómo crecen o intentar ver cómo crecen, ¿no? Efectivamente tiene que ver con la paciencia, y también hablo allí mucho del jardín como resistencia también, ¿no? Porque aunque dejes el jardín o dejes el huerto, todo sigue creciendo, ¿no? Y también el libro quería hablar un poco de volver, ¿no? Y pensar un poco la relación, hacer una defensa más de la huerta, ¿no? En el caso de que lo primero, ¿no? O sea, quizás que fue viendo el ser humano, la primera vez que vio verdura diferente y vegetación diferente, también tuvo que ver con lo que se estaba cultivando, ¿no? Con una espiga de trigo, ¿no? Y entonces me interesa eso de que pensemos cómo lo que nos ha hecho comer es también lo que ha generado jardín, vegetación, mirada y colores, ¿no? Y entonces eso es mucho más autóctono y tiene mucho más que ver, bueno, pues con la historia, y no el hacer un paz de césped ahora en Menorca, ¿no? Para tener verdura en el jardín. ¿Eso qué es, ¿no? Una última pregunta sobre el jardín. Hay un recorrido en la novela de numerosas playas, calas, rincones de Menorca. ¿Cuál sería el paraíso del jardín en Menorca? Bueno, no sé si contestar, como es una pregunta retórica ahí para cada uno, ¿no? Bueno, pues eso lo dejo al futuro y a lo futurible, porque también en el libro queda abierto el que el jardín debe transformarse, ¿no? Debe transformarse precisamente por la crisis climática. Y entonces, bueno, pues es un momento donde no puedes tener muchas albahacas en el jardín porque consumen 3 veces o 4 veces más que un geranio, y hay que darle una vuelta a eso. Y ahora que están vendiéndose multitud de propiedades, como dicen los extranjeros que lo compran, tan barato, es tan barato Menorca, ¿no? Entonces, esas propiedades que están haciendo jardines maravillosos y siendo diseñados por grandes jardineros, hay que darle una vuelta también al tipo de planta que hay que poner, porque la crisis climática es que todo nos ha cambiado. O sea, y también con la literatura que hay de jardín hay que ir hablando de esto. O sea, nuestro jardín va a ser diferente, y a lo mejor tiene que ser el de un huerto, oye, el de una pared seca
climática, o sea, la mirada sobre el jardín tiene también que cambiar y la mirada sobre la naturaleza tiene que modificarse en una crisis climática. Uh-huh. Estas mujeres se encuentran ocupando un hotel con un grupo de personas, el Torre Petxina, no sé si lo he dicho bien. Muy bien. ¿Este hotel existe en Menorca? No existe. Porque lo he buscado y hay uno que es Villa Torre Petxina y digo, pues igual es cierto, pero no he encontrado la historia. Buscado. No, Torre Petxina, bueno, fue una escuela, llaman ahí una escoleta pública, rural, ¿no? Significa que aquellos payeses que vivían por la zona podían llevar ahí a los niños. Y es un espacio que yo visité, luego he querido volver y bueno, pensando dónde lo articulaba, digo, vamos a articularlo, o sea, vamos a situarlo en un lugar real, pero que no tenga esa función, porque a mí eso me sirve mucho para anclar mi mirada y mi escritura y porque yo creo que sirve para buscar, y todo lo que sirva para buscar el lugar, como has hecho tú y tal, ¿no? Te está haciendo salir de tu lugar e ir al otro. Bellísimo, ya, claro. ¿no? Irte a otro lugar. Como el libro está lleno de personajes y de historias reales por las que luego te voy a preguntar, pues he dicho, esto tiene que ser también real. He buscado hasta la canción sobre Torre Petxina a ver si la encontraba, pero sin éxito, ahora ya lo entiendo. ¿Y qué tienen estos lugares abandonados, ese hotel está abandonado, que resultan tan atractivos literariamente hablando? Bueno, pues una melancolía, esos rastros, esos fantasmas, esos lugares que fueron morada, cobijo, que cobijaron gente, que guardan otras vidas que hubo allí y lugares, desde luego, hoy absolutamente necesarios para aquellos que no pueden tener una vivienda todo el año, que no pueden, ni siquiera no hay posibilidad de alquilar para todo el año. Es muy complicado ahora mismo en Menorca no hay viviendas libres y entonces, claro, un espacio abandonado que en su día se utilizó es un espacio donde puede haber una proyección para habitarlo de nuevo y que sea morada de la gente que no puede vivir, ¿no? Entonces me interesaba hablar de ese lugar y encima la posibilidad de que haya un espacio para crear un huerto. Claro. Es la siguiente pregunta que te iba a formular y la has adelantado ya en 2 respuestas. Has dicho, es tan barato vivir en Menorca y es que al final, en todo el libro, pero especialmente al final del libro, hay un alegato político, podríamos decir, contra el neoliberalismo o el capitalismo, la gentrificación, el alquiler prohibitivo, el comprar una casa en Menorca es imposible. ¿Quién ocupa esos lugares de ensueño? ¿Es esto lo que vives ahora realmente en Menorca y te preocupa? Se está viviendo y esto hace muy poquito, porque esto hace muy poco, ¿no? Y además está saliendo la gente a la calle, poca gente diciendo, oye, esto no puede ser así, ¿no? Estamos frente a una gentrificación de alto poder adquisitivo, aunque como ya he dicho antes, a ellos les parece muy barato, porque, bueno, esto se ha oído en Mallorca, dice, donde hay que comprar ahora es en Menorca, que está baratísimo. Y entonces es verdad que tenemos que pensar que la gente viene, que hay un turismo que compra porque Menorca es una isla bellísima, es un lugar barato y algo sobre lo que quería hablar, y Menorca es segura. España es segura y los sitios seguros son sitios que deberían, que valen dinero y que están siendo buscados, porque ya no te puedes ir de vacaciones a Tel Aviv, no puedes veranear en la Corniche de Beirut, no puedes irte incluso a Córcega, pero claro, un lugar seguro, o sea, los lugares seguros hay también que defenderlo por parte de una serie de políticas y darse cuenta que eso es normal, que lleguen allí, unas personas que ya no pueden comprarse, en la Provenza, por ejemplo, por 6 millones de pesetas no se pueden comprar un espacio para hacer agroturismo, pero lo compran porque está muy barato. Todo eso hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Y luego, pues han creado una serie de espacios culturales estupendísimos que han pagado, un dinero que parece muchísimo, pero que en una venta de arte ya ese dinero que han pagado por alquilar, entre comillas, ese espacio, ya, han conseguido a cambio lo que querían con una sola pieza de arte. ¿Qué ocurre con esos lugares que han hecho que la isla cueste más dinero a sus propios habitantes? Pues lo que ocurre con estos lugares es que llega octubre y lo cierran. Llega octubre, se cierra y no se abre hasta junio. Entonces van creando espacios que dicen que es para el bienestar de los menorquines y están cerrados en invierno. Eso y mucho más. Entonces, ¿qué va a disfrutar un menorquín de todos esos lugares, ¿no? Y eso está allí en el libro, siempre así como suelto, pero está. Así como suelto, también está el tema de la ocupación, porque estas mujeres van a ser desalojadas de ese hotel. ¿En qué lugar viviré? Se preguntan. Y a propósito de las políticas, tener una casa propia. No, muy complicado. Yo te aseguro que era una persona por supuesto, una persona de 25 años, pero una
unos menorquines que sean padres, o sea, una persona que esté ahora mismo naciendo en Menorca, uno no va a poder disfrutar probablemente de vivienda, a no ser que viva de sus padres y de sus abuelos, que eso está desapareciendo, no va a poder alquilar, no va a poder trabajar probablemente de aquello para lo que se marche fuera de la isla para estudiar en la isla, o sea, si vuelve no va a poder trabajar, que es lo que le pasa a Ana, y además no va a poder disfrutar de esa naturaleza violenta, maravillosa de la isla, porque también está desapareciendo, o sea, que alerta a esas tres cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en Menorca. Más temas. ¿Hablas de sexo? Sí. Hay una situación en la que me he sentido en inferioridad de condiciones con respecto a los hombres, el sexo. Tardé mucho en entender su mirada, su deseo. Además de sexo, hablas de maternidad. Recoges en el libro lo que Ana dice que son los únicos versos que conocía entonces sobre estar embarazada. Hay un boom de libros sobre embarazo, sobre maternidad, pero falta más poesía a lo de estar embarazada. Sí, luego ha habido. Luego había... hace unos años ha habido más poesía sobre qué sientes ya con la criatura, con el bebé y tal, ¿no? Pero ese poema brutal, maravilloso, ¿no? De María Mercè Marçal, cuando yo leía a María Mercè Marçal, hace igual ya 20 años, yo me quedé alucinada porque no conocía ningún poema que hablara sobre el estar embarazada, ¿no? Y por eso ese poema sí, piezas de arte que hablaban del tema, pero como poesía, ¿no? Y bueno, y Marçal, y además hablar del cuerpo, ¿no? Y ella habla de Yedra, luego su hija se llamó Yedra, ¿no? O sea, que te está arrancando las entrañas y que no sabes ahí qué pasa. Bueno, pues tenía que estar allí, ¿no? Entonces, más poesía, pero ya hay, más poesía de la maternidad. Hace 20 años, ¿no? ¿Y de sexo? Y de sexo. Bueno, el sexo, fíjate, eso que dices es una cosa que surgió en esas entrevistas, ¿no? Que hablando de inferioridad de condiciones, yo es verdad que quería llegar también a esa sexualidad, cómo se habían sentido, ¿no? Todas estas mujeres, y entonces en un momento determinado una de ellas me habló, ¿no? Me dijo que había tenido que enseñar a sus parejas hombres cómo quería hacer el amor, cómo quería que fuera la sexualidad, ¿no? Y entonces allí, bueno, pues lo he construido literariamente, entonces me quedé, y muy bonito también, ¿no? Vale, yo lo quiero así, y quiero que ocurra esto, y quiero que sea así. Entonces, bueno, me pareció como una cosa que se habla menos, ahora se habla más, ¿no? Se habla menos, pero me pareció muy bonita y lo construí literariamente de ella diciendo, oye, yo quiero placer, y el placer no es el que tú crees que me estás dando. Mi placer va por otros lados, y le va como mostrando, ¿no? Y claro, y se crea una relación maravillosa con respecto a ese placer, que es lo que estamos hablando ahí del sexo, el placer. Hay un embarazo y hay soledad en ese embarazo, hay un aborto y hay soledad en ese aborto, y está también la importancia de despedirse siempre, ¿no? De hacer un buen duelo. Sí, efectivamente, sí. Eso fue surgiendo ahí en la propia escritura, ¿no? Como hay una relación muy especial, es verdad, de maternidad, no solo de mujeres que son madres, sino cómo cambia la perspectiva cuando eres madre con respecto a tu madre, porque cambia totalmente, ¿no? Te das cuenta siendo madre, bueno, cómo fue tu madre con respecto contigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues mientras estaba escribiendo eso, salió esa necesidad de despedirte, efectivamente, y lo dejo allí, pero la despedida es crear un duelo y es importante esas despedidas, y claro, a ella le viene por su madre la despedida, y es la madre la que le va a enseñar, es sabia. Siempre una madre, entonces la que le dice y la que se da cuenta, parece que no, pero se da cuenta de todo. Me encanta cómo fluye esta entrevista porque me vas dejando las siguientes preguntas en bandeja. Vaya, o sea, igual tengo que hablar menos. No, al revés, está muy bien. Hablando, porque a propósito de la maternidad, efectivamente hay mucho sobre las relaciones materno-filiales, la relación entre la madre y la hija, qué le contamos y qué le ocultamos a nuestras madres, y también la relación con los padres, ¿no? Uno de ellos dice, yo no quise a mi padre, pero vosotros sois de otra manera. ¿Cómo ha cambiado el amor de los hijos a los padres y la relación con los padres a lo largo de generaciones? Sí, la familia tenía que estar allí, ¿no? Y es verdad, hay un cambio brutal. Es que hay un cambio de no haberse entendido, creo yo, ¿no? A haberse respetado, escuchado y respetado, y ahora mismo que se trata prácticamente de una conversación permanente, o sea, de una amistad, y es lo que se tiende a tener, una amistad con los hijos y con las hijas, o sea, y eso ha sido, pues, joder, que en 70 años, ¿no? O sea,
bueno, sobre todo eso de no haberse entendido, de haber sido como cosas totalmente diferentes, ¿no? Que es lo que habla esa Ana, esa personaje, ocurre. Entonces sí, la diferencia es brutal con esa relación, sí. Me ha encantado la historia, pero me ha gustado todavía más porque además está trufada de otras muchas historias, lo adelantábamos antes, historias que han marcado a la propia isla en sí, historias que han marcado también a quienes hoy habitan esa isla. Hay historias reales de naufragios, el libro empieza con uno, hay tragedias marítimas, hay guerras, hay invasiones, hay colonización. También repasas la historia de Irán siglos atrás, acontecimientos reales, no como el hotel. ¿Cuál ha sido el proceso de selección de esas historias? Wow. Bueno, claro, como el libro son dos mujeres que van conversando, o son dos voces como si conversaran entre ellas, hablando en primera persona, ¿no? Y vamos reconstruyendo sus vidas. Esa tercera voz fue apareciendo, ¿no? Y era una manera como si las dos también se contaran. Oye, cosas sobre, mira, Menorca es esto para mí, que soy menorquina, e Irán es esto para mí, que soy iraní, ¿no? Entonces, en el caso de Menorca, bueno, enseguida surgió el naufragio. Yo vivo muy cerquita de Ciudadella, y entonces el naufragio está muy presente cuando vas a pasear. Vivo al lado, ¿no? Prácticamente donde naufragó. El tema del 9 de juliol, el año de la desgracia, es bestial. O sea, lo de las 60 galeras turcas que no diezmó la isla, o sea, la masacró, bueno, se llevó a 4.200 personas de 5.000 que vivían, ¿no? Se los llevó a Estambul. Eso tenía que estar presente. Luego, el tema de la naturaleza desbordada, que es muy bestia, la catástrofe natural, lo digo aquí, no lo he comentado hasta ahora, bueno, tiene que ver con mi casa, ¿qué pasó? O sea, el diluvi pasó por mi casa en septiembre y bueno, fue tremendo. Aún nos estamos recuperando de ese diluvi que pasó por casa. No hablo más porque aún me duele hablarlo y está escrito allí, ¿no? Y lo de Irán, cuando decidí que las dos voces tenían que ser coherentes, oye, si pones 4 cosas de Menorca hay que poner 4 cosas de Irán, pues ahí sí que me dejé, que eso lo hago mucho, me dejé totalmente y paseando de pronto dije, ostras, me gustaría hablar sobre el último monarca Qajar, ostras, que le regalaron a los 11 años una cámara fotográfica y que la genealogía visual de Irán le pertenece a un monarca Qajar que se ocupó de eso, ¿no? Luego el incendio de Abadan, del Hotel Rex, que es bestial, y dije, bueno, esto lo voy a contar desde dentro, y me ves ahí documentándome sobre incendios, que es una cosa desconocida. Y tal, y luego Forugh, es que a la poeta Forugh Farrokhzad la quiero mucho, y entonces ya dije, ¿qué es lo que más te gustaría contar? Digo, ostras, pues lo que cuento, ¿no? De los dos con su pareja en el coche y que al final, bueno, se le acaba el premio de Locarno al mejor festival, lo lleva su pareja, se lo lleva su pareja en vez de él. Entonces, esto me dejé totalmente paseando, digo, ya está, de estas cosas voy a hablar. Hay libertad total, que eso también me gusta mucho. ¿Y ha sido fácil el proceso de documentación? Porque hablando de fotografía, algo que recoges es que falta material gráfico de algunas épocas, ¿no? Sobre todo. Sí, ha habido, además no solo con respecto al libro, sino que son temas que yo he trabajado hace mucho tiempo y que me interesan. Entonces he vuelto a recordar, pero sí hay mucha documentación y complicado, ¿eh? Esas cosas que pasan con Irán y con tantos otros países. Nos dicen todo, está todo mentira. O sea, de pronto te quedas con una información y no hay manera de encontrarla, pero no hay manera de ninguna forma, ¿no? Ha sido muy grande, sí, ese proceso. Todas estas historias marcan quiénes somos hoy. Hablabas de herencia, ¿no? Nuestra herencia, nuestro linaje, nuestra genética. Hoy somos descendientes de numerosas culturas y gentes que han habitado, aunque sea de paso, el territorio que nosotros hoy ocupamos. Es una defensa también un poco de la multiculturalidad, ¿no? De las raíces tan variadas que tenemos. Es que, o sea, obviar eso es, bueno, obviar la realidad, o incluso, parafraseando a Milan Kundera, ser ignorantes, ¿no? Es decir, es ser ignorantes. Entonces, bueno, sí es una defensa, pero es una realidad, ¿no? Es decir, el que haya esa relación con Irán, que parece que sorprende, con las Baleares, con Menorca, es que es una relación que pasa por cualquier sitio. O sea, vas buceando y vas buceando ahora mismo, entonces, bueno, la movilidad está por todos los sitios, de paso, se quedan, vuelven, compran una visa oro, no la utilizan, cierran una casa. O sea, es que el movimiento que hay es tan brutal, y entonces pensar que somos una identidad única y que no estamos formados por multitud de cosas, o sea, vuelvo a decirlo, es ser y practicar la
la ignorancia. Entonces, bueno, sí, todo es verdad, todo lo que escribo y tal, intento siempre ir contando esas idas y venidas, ¿no? Y que no hemos estado enfrentados en ningún momento porque, bueno, está hecho todo efectivamente de esa multiculturalidad, o como llaman ahora, diferencia cultural. Y a propósito de esa multiculturalidad y de la ignorancia, hay también una defensa del idioma. Tus libros han sido traducidos a varios idiomas y aquí utilizas además el menorquín. Sí, eso tengo que decirlo, fue saliendo, porque yo ya, pues es que hay cosas que se hablan en menorquín, lo mismo que hay cosas algunas pequeñas que te salen en italiano, otras, y entonces lo puse, ¿no? Y ahí sí que la editorial Candaya, que son, o sea, maravillosos, sí que fueron desde la editorial, ¿no? Y Eduardo Ruiz Sosa, el que dijo, Patricia, esto lo pones en cursiva. Claro, yo filóloga, cuando me pongo, pues extranjerismo, no, o sea, palabra en otra lengua en cursiva. Y dice, hombre, no, Patricia, y digo, tienes toda la razón. ¿Cómo voy a hablar yo de palabras que viven en mi lenguaje, ponerlas en cursiva? O sea, que así ha sido, pero es verdad que hay muchas. Dos últimas preguntas. Has escrito ensayos, has escrito relatos, has escrito novelas. ¿Esto es una mezcla de géneros, de todo ello? Pues no lo sé, probablemente no sea una mezcla, pero parece que es una mezcla porque utilizo esa estructura de fragmentos, ¿no? No es una mezcla, no creo que sea una mezcla, son simplemente 3 voces, una cronística y 2 personajes y ya está. Sí que puede estar allí mi mirada de todos estos años sobre un montón de, bueno, las cosas que me interesan y cómo veo yo el mundo, pero no es una mezcla de géneros. Es una novela. Es una novela. Vale. Es una novela breve, no llega a las 140 páginas. Me salen breves a mí todo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no te has quedado, yo me he quedado con ganas de más. Pues sí, mira, pues te agradezco que lo digas. También lo dicen con otras cosas más, Patricia. Sí. Digo, bueno, salen así. Voy muy lenta, me cuestan mucho. Buscaba sobre todo la intensidad en todas esas voces y entonces luego me quedo pues exhausta y no hay manera de que me salgan más gordas las cosas, ¿no? Muchas voces, muchos temas, muchos olores, sabores y lo que decías justo al principio, sobre todo y por encima de todo, mucho amor. Patricia Almarcegui, el amor no puede ocultarse como el sol atraviesa las nubes. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a vosotros, a ti gracias. Cadena SER. La radio.